Ya. Ya, ok. Gracias. A ver, chicos, buenas tardes a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de Sociem Huánuco. En este último día ya de la Semana Internacional de Neumología, tengo el honor de presentar al ponente Orlando Daniel Flores Sánchez, quien es estudiante de Medicina de la Universidad Señor de Zipán. Además pertenece también a la Liga Peruana de Diabetes como voluntario. Y el día de hoy nos trae el tema de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Adelante, Orlando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los que se encuentran presentes en la transmisión, así como ha comentado nuestro compañero. El día de hoy vamos a tratar el tema de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sí, y para eso vamos a hablar un poco acerca de algunas generalidades. Vamos a hablar de algunas definiciones, clasificaciones, incluso algunos estudios que se han realizado en nuestro país, aquí en Perú. Entonces, vamos a estar conversando acerca de esas cositas, ¿no? Entonces, ¿podemos comenzar ya, compañeros? ¿O todavía esperamos a que se conecte más gente? ¿Cómo realizamos? ¿Empezamos ya? Sí, claro, Orlando. Ok, entonces, empecemos entonces a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bien, en la tabla de contenido lo que vamos a ver esta tarde van a ser algunas generalidades, el síndrome de apnea del sueño, el síndrome de apnea obstructiva propiamente dicha. Vamos a hablar de la fisiopatología, de la clínica de este síndrome, algunos diagnósticos y los tratamientos del mismo, ¿no? También algunas evidencias en Perú, unas investigaciones sobre los trastornos del sueño y sus problemas de salud. Y por último vamos a ver algunos datos epidemiológicos, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en otros países del mundo, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar primero acerca de las generales. Vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño. Quiero partir mencionando de que no es lo mismo decir el síndrome de apnea del sueño que el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si bien es cierto, uno es más general, tienen sus similitudes, tienen cierto parecido, pero uno es más general y la otra ya es como que una subclasificación de esto que vamos a hablar a continuación. Bien, entonces, para empezar podemos decir que las apneas del sueño consiste en la presencia de episodios, ¿no?, de cese del flujo aéreo nasobucal de duración igual o superior a 10 segundos durante el sueño. Bien, entonces hay términos que tenemos que saber, por ejemplo, como es la hipopnea, ¿no?, que vendría a ser la reducción del flujo aéreo mayor del 30% y de desaturación de oxígeno igual o mayor a 4%. Bien, entonces cuando tenemos esta situación de aquí, estamos hablando de la hipopnea, ¿no?, de una hipopnea. Entonces, en personas normales, en realidad, se puede producir hasta 10 apneas o hipopneas por cada hora del sueño, ¿no? Por ejemplo, una persona está descansando, ¿no?, que lo normal en realidad es que duerma sus 8 horas, supongamos, ¿no? Entonces, en esas 8 horas se ha producido, imagínense, solo 10 apneas de sueño o hipopneas. Entonces, eso es normal, eso puede pasar. Pero cuando se vuelve patológico, y eso es lo que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Patológico se considera, desde ya te voy mencionando, cuando tiene un índice, IAH significa índice de apnea hipopnea, mayor a 10 veces por hora, ¿no?, por cada hora. Entonces, eso querría decir que para que sea esto patológico, de las 8 horas que duerme este paciente, supuestamente, va a resultar haciéndose unas 80 hipopneas o apneas en todo este transcurso del sueño, y eso ya es totalmente patológico, eso no lo deja descansar y tiene repercusiones en su sistema nervioso y en muchas cosas más que vamos a ir comentando.
Entonces, vamos a clasificar. Las apneas pueden ser de 3 tipos principalmente, ¿no? Pueden ser, nuestra primera clasificación van a ser centrales, pueden ser de característica central, pueden ser obstructivas o pueden ser mixtas, tanto centrales como obstructivas, ¿no? Cuando son centrales, la interrupción del flujo aéreo se produce debido a una pausa en los movimientos respiratorios tóraco-abdominales, ¿no? Por cese del vestíbulo ventilatorio. Nosotros para poder respirar utilizamos, por ejemplo, un gran músculo que es el diafragma, ¿cierto? Y cuando esta respiración no es, o cuando necesitamos inspirar incluso mucho más aire, cuando necesitamos oxigenar mucho más, utilizamos la musculatura accesoria, ¿no? Entonces, cuando es una apnea producida como clasificación central, mejor dicho, es porque esos estímulos ventilatorios, estos músculos, estos movimientos respiratorios tóraco-abdominales están haciendo pausas y no están funcionando de la mejor manera. Entonces, ahí está la anomalía y ahí se produce la apnea de sueño, ¿no? Entonces, cuando son obstructivas, que es nuestra segunda clasificación, se da en el sueño profundo, en el sueño 3 y 4, propiamente dicho, ¿no? Entonces, en el sueño profundo, ¿no? Y en el sueño REM. Entonces, son debidas a la atonía muscular que ocurre durante estas fases del sueño, con lo que las estructuras de la faringe e hipofaringe se relajan y obstruyen la vía aérea superior. Y vale decir que esta clasificación en realidad es la más común, o sea, es la más frecuente. Si existe un problema de salud por apnea de sueño, esta es la que más vas a encontrar en los pacientes que puedan padecer de este síndrome. ¿Ok? Entonces, como tercera clasificación pueden ser mixtas o pueden ser mixtas y consisten en episodios centrales seguidos de episodios obstructivos, ¿no? O sea, tenemos pausas en los movimientos respiratorios tóraco-abdominales, pero la siguiente apnea que puede tener en ese transcurso del sueño puede ser una obstructiva, por ejemplo. Entra en sueño REM o entra en sueño profundo, se relajan las estructuras de la hipofaringe y las vías aéreas superiores se cierran. Entonces, todo esto, si ocurren de estas dos formas, entonces es una clasificación mixta, ¿no? Una apnea mixta. Entonces, esto suele ocurrir en fases del sueño REM, por ejemplo, y al principio de las fases no REM. ¿Ok? Entonces, teniendo clara esta clasificación, vamos a centrarnos ahora en esta que es la más frecuente, que es las obstructivas. Entonces, hablaríamos del síndrome de apnea obstructiva del sueño, es por eso que se llama así, ¿no? Vamos a hablar de la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, hablando de la fisiopatología, ¿no? Las apneas obstructivas se deben a oclusiones inspiratorias repetitivas de la vía aérea superior, ¿no? Durante el sueño. Eso ya como que te lo he ido mencionando hace rato, pero vamos a hablar exactamente cómo es cada parte, cada situación, cómo es que llegamos al colapso, cómo es que se vuelve a restaurar todo este tema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las fases del sueño profundo sucede en las fases del sueño profundo, ¿no? Este síndrome sucede en las fases del sueño profundo, exactamente en la fase 3, fase 4, incluso en la fase REM. Nosotros tenemos en nuestros estados del sueño, en nuestras fases del sueño, tenemos un sueño no REM y tenemos un sueño REM, ¿no? En el sueño no REM tenemos 4 fases. Estas 4 fases, las 2 primeras, se le llama el sueño ligero. Y en la fase 3 y fase 4, que son las otras 2, se le llama sueño profundo. En esta parte de aquí, chicos, en la parte anaranjada, roja y verde, es donde se da esta situación del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? De la fase 3 hasta incluso en el sueño REM. Este es el sueño que consideramos reparador, ¿no? Donde nuestro sistema, donde nuestros órganos se recargan, ¿no? Por así decirlo, con el sueño. Entonces, esto va a suceder aquí en la fase 3 o 4 del sueño profundo. Entonces, en este momento ocurre una atonía muscular, ¿no? Ocurre una atonía muscular y esto va a aumentar la resistencia al paso del aire, ¿no? Como te mencionaba, estructuras como la hipofaringe, la faringe, se relajan, el paladar duro. Entonces, estas estructuras van a limitar el flujo aéreo. Normalmente, cuando en una persona normal, esta situación está abierta, estos conductos, están abiertos, ¿no? Está abierto aquí y está abierto aquí. El paso del aire es fluido. Pero en el caso de una persona que padece este síndrome, va a aumentar la resistencia del paso del aire y por ende va a colapsar las paredes de la faringe, va a colapsar la vía aérea superior, ¿no? Entonces, cuando una persona siente ese colapso de la faringe, siente ese colapso
de las estructuras de la vía aérea superior, lo que va a pasar es que va a tener un breve despertar, ¿no? A eso se le llama también como un peruanismo, podríamos decir arousal, ¿no? Pero en realidad eso es un término en inglés que significa el breve despertar, ¿no? O el despertar de golpe, por así decirlo. Tiene esa connotación la palabra, ¿no? Entonces quedémonos con esto, ¿no? Que es un breve despertar. Cuando la persona siente esto, tiene un breve despertar y por lo tanto el paciente se mantiene en fase 1 y 2 del sueño, ¿no? En el sueño que no es profundo, en el sueño ligero, donde todavía capta ciertos estímulos, todavía está en cierta vigilia. Entonces, como el paciente se mantiene en fase 1 y 2, ¿no? La presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2 vuelven a sus niveles basales. Cuando existe este colapso, no solamente la persona no inspira el aire, no solamente limita el paso de aire, sino que la presión de CO2 tampoco se alivia, o sea, tampoco está expirando de forma correcta. Entonces, todo eso es lo que conlleva a que el paciente se mantenga en fase 1 y 2 para que sus niveles vuelvan a estar basales, ¿no? Los niveles de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. ¿Ok? Como ya te había mencionado, mira, esta es el caso de una persona normal. En el gráfico podemos ver acá una persona normal donde su vía aérea superior está totalmente permeable, el aire pasa, así como también puede expulsar el aire sin problema. A diferencia de una persona que tiene apnea del sueño obstructiva, ¿no? Un SAO, ¿no? Un síndrome de SAO. Que aquí está, mira, las estructuras como el paladar blando obstruye la vía aérea y no puede el aire pasar con normalidad. Hay algunos factores también, no solamente son problema de las estructuras en la faringe, de la vía aérea superior, sino que también existen factores anatómicos que contribuyen o agravan este síndrome, ¿no? Y pueden ser, por ejemplo, la obstrucción nasal, por ejemplo, la macroglosia, ¿no? Una lengua extremadamente grande, ¿no? Puede ser la hipertrofia amigdalar, puede ser, por ejemplo, la retrognagia, ¿no? Que es la alteración anteroposterior de la mandíbula con relación al maxilar superior. Entonces, la mandíbula está un poco más atrás de lo normal y eso limita también el flujo aéreo, ¿no? También tenemos trastornos neuromusculares orofaringios, la obesidad, que en realidad es, más adelante te lo voy a mencionar, que es una de las características clínicas que nos ayudan a más o menos orientar nuestro diagnóstico, ¿no? El hipotiroidismo y acromegalia también forman parte de los factores anatómicos que agravan. Ok, hablando de la clínica, ¿qué clínica presenta este paciente, no? Este es un síndrome caracterizado por hipersomnolencia durante el día, emisión de ronquidos durante la noche y la tendencia al sobrepeso. Esas tres cositas nos orientan a un diagnóstico bastante preciso. ¿Ok? Entonces, ¿en qué personas predomina este síndrome? Va a ser, por ejemplo, en varones obesos de edad media, ¿ok? En mujeres menopáusicas también, en mujeres posmenopáusicas, perdón, en varones obesos y en mujeres posmenopáusicas. Para que sea obesidad, tiene que tener un índice de masa corporal mayor a 30 unidades, ¿ok? Para que sea obeso, ¿no? Y de edad media, ¿no? Pasado los 40 años, por ejemplo. Entonces, los síntomas nocturnos y también vamos a tener síntomas diurnos. En los síntomas nocturnos vamos a tener, por ejemplo, apneas, ronquidos, movimientos corporales bruscos, vamos a tener los microdespertales, ¿no? Los microdespertares que ya te mencioné hace un momento. Y en los síntomas diurnos, el síntoma más resaltante de todos viene a ser la somnolencia excesiva, ¿no? La hipersomnolencia, como también le llaman. Otros factores puede ser, como te había mencionado, la persona no descansa bien, ¿ok? Eso es lo principal que tenemos que saber, que la persona no está durmiendo bien, no entra en el sueño reparador y por lo tanto su sistema nervioso y todo su organismo en general está cansado, está agotado. Y por ende va a presentar otros trastornos como pueden ser trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Puede presentar depresión, por ejemplo, puede presentar agresividad, también puede presentar otros trastornos como por ejemplo los trastornos intelectuales, ¿no? El coeficiente intelectual de esa persona se ve un poco comprometido, está un poco más bajo, incluso la reducción del líbido, ¿no? Del deseo sexual, se encuentra también disminuido. Y esas son cosas que afectan no solamente en la esfera personal, sino también, por ejemplo, de una persona recién casada, una persona que tiene un matrimonio joven, ¿no? Que tengan estos problemas de la falta de líbido,
cuadros de depresión, incluso agresividad, es muy complicado. No solamente afecta a la esfera personal, sino también el entorno familiar y con las personas que rodean a estos pacientes. Es un tema complicado, es un problema de salud pública. Aparte de eso, también vamos a tener ciertas complicaciones, como pueden ser, en realidad las complicaciones es lo que más preocupa de esta situación, ¿no? El tema del dormir y todo eso se puede llegar a tratar si se detecta a tiempo, ¿no? Pero las complicaciones son lo que más nos alarma porque puede tener consecuencias graves, como puede ser la hipertensión arterial, pueden ser la hipertensión pulmonar también tenemos la policitemia secundaria y también tenemos algunas cardiopatías asociadas, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular, favoreciendo el infarto y la insuficiencia cardíaca. Y a esto puedes agregarle que el paciente puede empezar a sufrir arritmias cardíacas durante el sueño, y eso en realidad es muy complicado. Entonces, hay algo más, ¿no? Entonces, no significa tampoco que porque tengas sueño, cae en este síntoma diurno, quería mencionar algo. La somnolencia tiene que ser excesiva, tiene que ser una hipersomnolencia, que teniendo actividades cotidianas como, por ejemplo, ver televisión, ¿no? Como, por ejemplo, estar sentado o estar en un lugar público, puedes dormirte, ¿no? Entonces, eso es lo patológico, no simplemente que tengas sueño. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo llego a saber cuál es la diferencia entre un sueño, por así decirlo, que me da sueño normal, así durante el día, durante mis actividades, y cuándo se vuelve patológico, ¿no? Para eso, por ejemplo, tenemos una valoración de la somnolencia, ¿no? Que se realiza mediante una escala. Esta escala se llama escala de Epworth, ¿ok? Escala de Epworth, que consiste en un test que evalúa la probabilidad de quedarse dormido en diferentes situaciones cotidianas. Entonces, partimos con este test preguntando, ¿no? ¿Con qué frecuencia está somnoliento o se queda dormida en cada una de las siguientes situaciones? ¿No? Y tenemos escalas, ¿no? Cuando es 0, es nunca. Cuando es 1, es baja frecuencia. 2, moderada frecuencia. Y 3, alta frecuencia. ¿Ok? Entonces, tenemos las diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, sentado y leyendo, hay personas que les suele pasar. Viendo televisión, hay personas que también les puede pasar. Pero más adelante, por ejemplo, ya vemos ciertos momentos en los que es un poco más complicado, ¿no? Por ejemplo, sentado en un lugar público. No sé si en su ciudad suele pasar, pero aquí, por ejemplo, te quedas dormido en la plaza, en el centro, y ya te despiertas y ya estás sin celular, sin nada. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, puede ser sentado en un lugar público, viajando como pasajero en un auto durante 1 hora, descansando en las tardes cuando las circunstancias lo permiten, sentado conversando con alguien, están conversando con alguien y automáticamente se duerme, ¿no? Esa es una hipersomnolencia. Sentado en un ambiente tranquilo después del almuerzo, sin alcohol, obviamente, sin por ejemplo, sustancias que puedan dopar a esta persona, ¿ok? En auto, por ejemplo, mientras se encuentra detenido algunos minutos en el tráfico. Esos tienen puntaje de 0 a 3, ¿no? Entonces, la puntuación, si tengo un puntaje mayor a 10, puede estar indicándome una hipersomnolencia diurna patológica, ¿ok? Y si es un puntaje menor a 10, es normal, ¿ok? Entonces, el diagnóstico se va a realizar mediante la polisomnografía nocturna. Chicos, esta es la prueba más completa para el diagnóstico de el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? La polisomnografía. La polisomnografía va a ser un estudio en la que va a representar ciertos parámetros de nuestro cuerpo en el sueño. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, de CO2, detecta cuando nuestro organismo hace movimientos bruscos, detecta, por ejemplo, los ronquidos, por más minúsculos que sean. Entonces, todo eso va sumando y me va ayudando a orientar un mejor diagnóstico. ¿Ok? Otra puede ser, por ejemplo, la poligrafía cardiorrespiratoria nocturna. También puede tener, por ejemplo, esta también es una prueba. Sin embargo, se considera prueba de screening la poligrafía y la pulsoximetría domiciliaria. ¿Ok? Esto quiere decir pruebas de screening, quiere decir como que son pruebas secundarias a la prueba principal que viene a ser la polisomnografía nocturna. Primero tenemos que hacer esta y después nos podemos confiar en esta, ¿no? Nosotros no podemos hacer un diagnóstico totalmente preciso si es que no hemos revisado esta prueba principalmente. Polisomnografía nocturna, en realidad, la polisomnografía es un estudio que, por ejemplo, realiza el Instituto Nacional de Neurología. No solamente sirve para trastornos ventilatorios o del sueño, no solo sirve para trastornos ventilatorios, sino también del sueño, ¿no? Que también sucede en bastantes enfermedades neuropsiquiátricas. Ok, entonces el diagnóstico, nosotros diagnosticamos el SAOS cuando tenemos un índice
de apnea e hipopnea mayor a 15 veces por hora. O sea, persona que tiene más de 15 apneas por hora ya es un diagnóstico de SAOS, ¿ok? De SAOS. Entonces, ¿cómo tratamos a esa persona? Ya, supongamos que vimos a la persona que tiene más de 15 apneas en el transcurso de su hora de sueño, ¿no? Imaginando. ¿Cómo tratamos a esa persona? Vamos a tener medidas generales, medidas específicas y algunas otras que también se mencionan en la literatura, pero principalmente como medidas generales vamos a tener las medidas higiénico-dietéticas, ¿okay? Que son principalmente reducir el sobrepeso, evitar el consumo de alcohol y sedantes principalmente, ¿ya? En las medidas específicas vamos a ver que tenemos la aplicación nocturna de una presión positiva continua en la vía aérea. Esto en siglas vendría a ser CPAP, ¿ok? Mediante una mascarilla nasal u oronasal. Esto se recomienda, no a todos los pacientes, chicos. No a todos se les recomienda usar mascarilla nasal u oronasal. Se les recomienda a las personas que tienen un índice de apnea e hipopnea mayor a 30 o a 15 apneas. Se supone que para las 15 apneas ya ya diagnosticamos un SAOS, ¿ok? Pero la mascarilla nasal se le recomienda cuando normalmente la persona tiene más de 30 apneas, ¿ok? Cuando tiene menor a 15 apneas, no se le recomienda, ¿ok? No se le recomienda usar mascarilla oronasal, simplemente se le recomienda que siga las medidas generales como es reducir el sobrepeso y evitar consumo de alcohol y sedantes, nada más. Otras medidas pueden ser, por ejemplo, la ubulopalato-faringoplastía, ¿ok? Y la traqueostomía. Pero no se recomienda porque no tienen buenos resultados. Sin embargo, la literatura lo menciona y quería mencionárselos también aquí. En el tratamiento, por ejemplo, como ya te había mencionado, tenemos que utilizar la mascarilla solamente cuando tiene este índice, ¿ok? Cuando el índice de apnea e hipopnea es más de 30 veces por hora de sueño. Y así funciona la mascarilla. Le ponemos al paciente y esto va a ayudar a que la presión de entrada sea mayor a la presión que ejerce aquí el cerrado del paladar blando, por ejemplo. Porque aquí se supone que se cierra y aquí hay una presión que se exhala, una fuerza que va hacia afuera y una fuerza que va hacia adentro que ejerce el aire. Entonces, es en este cambio de direcciones, cambio de vectores y de presiones donde la pared de la faringe colapsa. ¿Ok? Entonces, con la mascarilla ayudamos a que esta fuerza sea mucho mayor y pueda expandir las paredes de la faringe, siendo permeable el aire hacia los pulmones, ¿no? Ok. En cuanto a la evidencia del Perú, por ejemplo, ¿qué encontramos aquí en Perú, por ejemplo? ¿Cuál es la evidencia que hemos encontrado? Hay varios estudios, pero uno me llamó la atención en realidad, uno que se hizo en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, de un total de pacientes en sí, bien, se vio el trastorno del sueño en función al diagnóstico de accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio, síndrome coronario agudo o presencia de dos diagnósticos asociados, ¿no? Como puede ser ronquidos, apnea, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí. Las preguntas formuladas o los diagnósticos vendrían a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño, podrían ser ronquidos, por ejemplo, que presentaba la persona que le mencionaba a la persona que estaba haciendo el cuestionario, podrían ser las apneas, por ejemplo, o podría ser la somnolencia simplemente. Ahora, estos diagnósticos de aquí, ¿cómo se relacionan en porcentaje con personas que han tenido accidente cerebrovascular, con personas que han tenido ataque isquémico transitorio y con personas que han tenido síndrome coronario agudo? Ok, vamos a ver cómo es esto. Las personas que tenían esto, que es lo que nos interesa más en la clase de hoy día, que tenían el síndrome de apnea obstructiva del sueño principalmente, el porcentaje en total de pacientes son 159. De estos 159, 7 personas que presentaron accidente cerebrovascular fue por esta causa, por SAOS, por síndrome de SAOS. ¿Ok? Pacientes que han tenido, por ejemplo, el síndrome coronario agudo, del total que han sido 127 pacientes, uno presentó anomalías por SAOS, ¿no? Y por somnolencia, miren, 16 personas. Por simplemente la somnolencia, accidente cerebrovascular, 63 personas. Y es que es bastante complicado cuando una persona no está durmiendo bien. El SAOS, el síndrome de obstrucción, también me va a hacer que la persona presente ronquidos, presente apneas y presente somnolencia.
¿ok? Me va a contribuir estos tres. Entonces, una persona que ha tenido bastante somnolencia está muy expuesto a presentar, en cierta forma, estas anomalías, ¿no? Estas otras complicaciones, como por ejemplo el accidente cerebrovascular y el síndrome coronario agudo. ¿Ok? Es complicado. Esto se ha visto en nuestro país. Han sido personas de nuestro país con rasgos parecidos, no es literatura extranjera, así que el cuidar el sueño es muy importante. No es necesario tampoco tener la patología en sí para presentar somnolencia, ¿no? Hay mucha incidencia en toda la literatura que he estado revisando en Perú, esto, y sobre todo ahora en pandemia con las redes sociales, la gente tiene mucho tiempo, pasa bastante tiempo, no solamente en clases online, sino también que pasan mucho tiempo conectados por ejemplo, a redes sociales, a las, ¿cómo se dice? Las plataformas de videojuegos también tienen mucha carga sobre ellos y mucho tiempo de funcionamiento, porque esas cosas no cierran 24 horas del día. Entonces, la gente, en vez de dormir y de aprovechar sus horas de sueño, está entretenida en otras cosas. Y este también es un tema muy importante porque la somnolencia, como te estoy mencionando aquí, puede traer complicaciones a larga data. ¿Ok? Es un dato para tenerlo en cuenta, para saberlo. La epidemiología, algunos datos epidemiológicos que quería mencionar ya para terminar, es que, por ejemplo, en Estados Unidos la prevalencia de este síndrome es en 2% a las mujeres y 4% en hombres. Entonces, es de 1 a 2, ¿no? La analogía, ¿no? De 1 a 2 en hombres y mujeres. En Latinoamérica, por ejemplo, la incidencia ha sido en personas mayores de 40 años, lo más frecuente, ¿no? Son más frecuentes en estas personas mayores de 40 años. Y en México, de 2.2% en mujeres y 4.4% en hombres, ¿ok? También, de todos los signos clínicos, hemos visto que la mayoría, o se ha visto, mejor dicho, que la mayoría, el 60% de todos los pacientes que han tenido SAOS presentan característica principal los ronquidos, ¿no? Que es la prevalencia habitual anual. Los ronquidos están en el 60% de personas, esa es su prevalencia anual. 16% ha presentado hipersomnolencia, ¿no? Que es la somnolencia excesiva diurna, y solo el 12% prevalece las apneas observadas durante el dormir. ¿Ok? Estos son datos epidemiológicos que teníamos que tener en cuenta. Y eso ha sido, chicos, la ponencia del día de hoy. Eso ha sido lo más importante que tenemos que saber para detectar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ok? Eso ha sido prácticamente todo el tema del día de hoy. La bibliografía que he utilizado, por ejemplo, es el manual de MIR, la 12ª edición de neumología y cirugía torácica, y también algunos artículos que por ahí he ido rescatando, ¿no? Síndrome de apnea obstructiva del sueño, la descripción y el tratamiento. Un artículo muy bonito que se los dejo ahí por si es que alguien desea revisarlo y profundizar aún más. ¿Ok? Eso ha sido todo, compañeros. No sé si están todavía por ahí presentes. Muchas gracias, Orlando, por esta excelente ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Gracias. ¿Te parece bien si esperamos un minuto o dos? A ver si los chicos tienen alguna pregunta para Claro, poder, sí, por supuesto que sí. Pueden formular las preguntas que necesiten. Si alguno tiene alguna duda de algo que ha pasado, de algo que he mencionado, mejor dicho, si no se me ha entendido muy bien, tienen toda la disponibilidad para que hagan preguntas, ¿no? Incluso si no desean hacerla y quizá por ahí ya cuando vuelvan a revisar el video o algo, tengan alguna duda, me pueden encontrar en la página de Instagram o escribirme a WhatsApp normal. Yo siempre les respondo, no hay ningún problema. Excelente. A ver, hay una duda por parte de una colega que dice, Olga Álvarez nos dice, ¿se puede tener apnea del sueño y no presentar ronquidos? Sí se puede tener apnea del sueño. Como te mencionaba aquí, por ejemplo, en la epidemiología, la prevalencia habitual es del 60%, ¿no? Pero hay un 40% que presenta otra sintomatología, por así decirlo, puede presentar hipersomnolencia, puede presentar las apneas, pero ese 40% que falta aquí puede tener esto y no tener ronquidos. Así que sí, es posible, pero mayormente en la que es más frecuente, que es la obstructiva, es donde se presentan mayormente ronquidos, ¿sí? En las otras apneas, por ejemplo, en la clasificación que mencioné, en las que son de carácter central, se observa más la hipersomnolencia que ronquidos, y más la hipersomnolencia, porque ronquidos y apneas a veces sí se presentan.
perdón, no se presentan muchos ronquidos, pero sí la hipersomnolencia y las apneas, cuando son de origen central. Cuando son obstructivas, normalmente más ronquidos, ¿sí? Pero hay un 40%, como te menciono aquí, que no presenta ronquidos, puede presentar otro tipo de sintomatología. Esa sería la respuesta a la pregunta. Excelente. Muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta que nos dice Claudia Martínez. Bien. ¿Cuántos minutos puede durar una apnea del sueño sin afectar la oxigenación? ¿Cuántos minutos puede durar? Ok, normalmente se ha visto que puede durar de 5 a 10 minutos, ¿no? Porque no es que ni bien se tapa el paladar blando, o mejor dicho, la vía aérea superior, la persona se levanta de golpe. No, la oxigenación va bajando y todo es paulatinamente, ¿ok? Pero una persona que, por ejemplo, le reduces la oxigenación, le reduces la presión parcial de oxígeno por más de 10 minutos, es más, creo que por más de 7 minutos no va a reaccionar bien. Entonces el mismo cuerpo se alerta y de la fase de sueño profundo en la que estabas, la vía aérea superior colapsa y es ahí donde la persona se despierta. Y cuando se despierta ya los niveles vuelven a empezar vuelven a restaurarse su nivel basal, ¿no? Pero normalmente no es más de 8 a 10 minutos. No dura más, por ejemplo. Excelente. A ver, tenemos una última pregunta por ahí que nos dice Brenda. ¿Cuál es la relación de un paciente hipotiroideo con el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Ok, los pacientes con hipotiroidismo, por ejemplo, hemos visto que la incidencia más que todo es por personas que tienen obesidad. ¿Ok? Las hormonas tiroideas tienen como función también el metabolismo de los lípidos en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos hipotiroidismo, no estamos segregando bien o no está funcionando bien las hormonas tiroideas y por lo tanto puedes sufrir, por ejemplo, de dislipidemias, podemos tener la obesidad, que es también muy marcada, o el sobrepeso en personas con hipotiroidismo. Esa vendría a ser la relación principal entre el hipotiroidismo y el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que tiene como característica principal la obesidad. Excelente, Orlando, muchas gracias. Bueno, creo que esa sería la última pregunta, no dejaron más. ¿Okay? Y bueno, para ya ir finalizando, agradecerte de parte de ambas sociedades organizadoras, tanto la SOCIEM Huánuco como la SOCIEM DAC, por estar el día de hoy con nosotros y tal vez esperamos contar con tu ayuda para futuras actividades. Claro, chicos, no tengo ningún problema. Más bien cuando gusten, yo estoy para servirles. También a los que puedan escuchar este video, con toda confianza, si tienen alguna pregunta, yo encantado de responderla, de servirles y apoyarles en lo que se pueda. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes, a las Muchas dos gracias. organizaciones. Muchas gracias, Orlando. Bueno, chicos, ya para ir terminando, por favor vayan todos a apoyar ahí a las páginas del colega Orlando. ¿Puedes poner otra vez para que los chicos puedan verla? Está aquí, este es el principal de Instagram, @DrBlueFS. Así lo pueden Excelente. encontrar. Entonces, chicos, vayan ahí a apoyar al colega, compartirlo con sus amigos para seguir difundiendo la educación médica, ¿no? Y Así es. bueno, gracias por todo, Orlando. Entonces, ya podríamos ir terminando. Y antes de eso, los chicos del chat de YouTube se quedan un momentito conmigo para poder pasarles el enlace del quiz final, de la evaluación final. Una pregunta, compañero. ¿Ya cierro las diapositivas o aún las dejo ahí? No, no sabría. Si deseas, ya pues, podría cerrarlas. Ok. Vamos a empezar a cerrar. Que pues ahí les estoy dejando el enlace de la plataforma que es Quizzes, donde se va a desarrollar la evaluación. También el código, recuerden que si no pueden ingresar con el enlace directamente, pueden ingresar con el código que les va a aparecer ahí en la plataforma. En la esquina superior derecha van a poder ingresar un código, entonces ahí ingresan ese código que es 308559 y van a poder ingresar. Si tienen algún problema, algún inconveniente, me lo hacen llegar para poder responderla oportunamente.
video desde el inicio si no llegaron a tiempo. Recuerden que ese video se queda grabado aquí en el canal, entonces pueden venir a verlo cuando quieran. Y además nos ayudaría mucho si se suscriben al canal aquí al canal de YouTube y le dan clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de futuras actividades que estaremos haciendo y también de videos adicionales que estaremos subiendo a lo largo de este año. Entonces, chicos, gracias a todos. ¿Tienen alguna duda adicional, alguna duda final? Me la hacen llegar. Con respecto a Olga, que nos mencionaba al inicio de la ponencia sobre los quizzes aprobados, efectivamente van a ser 7 ahora, 7 quizzes aprobados para toda la semana, lo cual vamos a estar especificando mejor en la noche, terminando la ponencia de las 7 de la noche del día de hoy, que es sobre insuficiencia respiratoria. Luego, terminando esa ponencia, vamos a dar lo que es la clausura. Y bueno, ahí vamos a especificar bien este punto. Entonces ya voy a proceder a dar inicio al quiz final. A ver, ok, ya. Entonces, ya estamos 50 en el quizzes, en el cuestionario, y estoy procediendo a dar inicio. Recuerden que tienen 30 minutos, exactamente vamos a culminar. Va a culminar a las 4:10, hora peruana. Así que chicos, suerte a todos. Espero que les vaya muy bien y nos vemos en la noche, no se olviden. Hoy a las 7 p.m. el tema de insuficiencia respiratoria a través del canal de Sociedad.